Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Y ahora, cuando estamos a 18 minutos de las 8 de la mañana, lo hacemos con el experto en gestión de emergencias, Michel Delherbe, que agradecemos mucho que una vez más estés con nosotros, Michel, esta mañana tan triste para la región del Biobío, desde donde te saludamos, desde Concepción. Hola, Michel, ¿cómo estás? Estaba recién en comunicación con nosotros, ya vamos a recuperarla aquella, porque estamos en la fase de la instalación ahí de la comunicación a través de Zoom con el experto en gestión de emergencias, Michel Delherbe. Algo pasó, que se cortó la comunicación porque estaba lista, preparada, probada, etcétera, etcétera, pero cosas que ocurren. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta que desde ayer la estaba pensando para formulársela a Michel Delherbe, y es que han pasado 5 años exactos desde el gran incendio del 2017, que en aquella época fue en el mes de enero. Ahí está con Michel. Hola, te estamos viendo, Michel, estás acomodando la cámara. Parece que estás en el canal 13, por lo que me parece reconocer. Hola, Michel, muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros aquí en Buena Costumbre. Hola, muchas gracias a ti. A ver, ahí vamos a arreglar un poquito la cámara. Sí, mientras tanto yo te quería preguntar. Muchas gracias. Sí, yo te quería preguntar, porque hacía la reflexión de que han pasado 5 años desde los grandes incendios del año 2017. Y sin embargo, uno ve que a pesar del evidente desarrollo de estrategias, de tácticas, de inversión en materiales, de aumento de recursos humanos, de mayor cantidad de aeronaves, etcétera, etcétera, las consecuencias son relativamente parecidas, e incluso hay algunos que se adelantan desde ya a decir que esto que está pasando ahora es de un efecto aún más devastador de lo que pasó el año 2017 entre la región de O'Higgins y la región de la Araucanía. ¿Cuál es la evaluación que haces tú como experto en gestión de emergencias de esta reflexión que estoy haciendo, Michel? Bueno, es muy importante que podamos fijarnos quizás en la última década, porque la verdad es que desde el punto de vista de las advertencias para nuestro sistema de emergencias, estas surgen probablemente a partir del análisis que se podía hacer del incendio, si tú recordarás, en 2012, de Torres del Paine, sí. donde se destruyeron 17.000 hectáreas, algo que parece poco comparado al nivel de destrucción que estamos teniendo en esta temporada y que tuvimos el año 2017. Pero para que pensemos, ese era un gran incendio, además de haber afectado, ¿cierto?, Torres del Paine. Pero, ¿cuál era la reflexión inicial y advertencias que se empezaron a hacer? A mí me tocó hacer eso precisamente, no solamente ante las autoridades, sino que también en medios de comunicación. Era que ya visorábamos ahí que nuestro sistema no estaba preparado para incendios de comportamiento extremo. Y la verdad es que no se tomaron las medidas, no se escucharon las advertencias, y tuvimos la situación del año 2017, donde básicamente se quemaron 10 veces lo que era una temporada promedio. Y en ese sentido, entonces, lo que ocurrió en el 2017 es que no estábamos preparados y no se habían escuchado las advertencias. Por lo tanto, me parece a veces que tomar la comparación con 2017 respecto del nivel de preparación, no sé si es la mejor comparación. Y te lo voy a señalar por lo siguiente. A ver. La verdad es que el 2018 se empezaron a tomar medidas y efectivamente se incrementó la logística. No obstante, me parece que la comparación más relevante respecto de la evolución debería hacerse con esta temporada y las 3 temporadas previas, donde básicamente el comportamiento que tenemos es lo siguiente. Efectivamente, hace 3 o 4 temporadas hubo un incremento de logística comparado con el 2017. Pero cuando miramos las últimas 10 temporadas, considerando esta, tenemos 6 temporadas donde no solamente hemos tenido situación catastrófica, hemos tenido récord histórico, es decir, tener récord histórico respecto de lo que es una evaluación que se hace o una medición que se hace desde la década de los 60, es brutal y pareciera que no hemos ido acostumbrando a eso. La temporada pasada fue la tercera temporada más catastrófica de la historia
si no consideráramos esta temporada. Y por lo tanto, lo que uno podría llevar como conclusión es que más allá de lo que ocurrió el 2017, sigue presente que los recursos que tenemos disponibles no son suficientes para poder combatir o enfrentar incendios de comportamiento extremo, cuando además se genera simultaneidad, que es lo que tenemos ahora. Por lo tanto, podríamos señalar que lamentablemente pareciera que nos quedamos con un cambio al 2018 y que después nuevamente caímos en una dinámica de no reflexionar si era adecuado o era suficiente lo que teníamos. Y este año, obviamente, bueno, el año pasado ya nos pasó la cuenta y este año de nuevo. Quiero señalarte que en términos de logística, la logística disponible que había para el inicio de esta temporada es prácticamente la misma que ha habido para las 3 temporadas anteriores. No han habido cambios significativos, pero a pesar de los resultados, lamentablemente, no se han tomado las medidas y eso nos demuestra que independiente de la administración de turno en términos de gobierno, hay una resistencia al cambio y una inercia que pareciera que es muy difícil de enfrentar y que la verdad es que pareciera que es necesario insistírselo a los gobiernos de que deben enfrentar esa inercia y esa resistencia al cambio que permanece más allá de los gobiernos de turno. Estamos hablando con Michel Delerve, experto en gestión de emergencia. Fíjate que yo no soy experto, simplemente soy un observador de la realidad. Alguna experiencia tengo porque estuve trabajando en el gobierno de la presidenta Bachelet y yo fui gobernador de Ñuble cuando fue el 2017. Entonces, he estado ahí, he visto cosas, he visto la voracidad del fuego, cómo cambia de dirección, etcétera, pero experto no soy. Sin embargo, uno puede simplemente, a partir del sentido común, hacerse algunas preguntas. Nosotros la semana pasada, desde el lunes, que empezamos a ver los informes del tiempo, incluso la semana anterior, y veíamos que estaban anunciadas temperaturas de 40 grados, que se anunciaba que iba a haber además fuerte viento, que evidentemente con una temperatura tan alta la humedad iba a ser baja. Entonces, aquí conversamos con el director de la Senapred, que además me tocó trabajar con él porque él era comandante del regimiento de Chillán y afortunadamente le ganó la alta dirección pública y es director de la Senapred del Biobío, y él hizo reiterados llamados a la prevención, etcétera, y anticipaba que la situación iba a ser particularmente grave. Entonces, Michel, uno se pregunta, ¿no fue posible disponer los recursos de otra forma, hacer algo? Porque era evidente que si se encendían focos simultáneos, la situación iba a llegar a ser dramática, dadas las situaciones coadyuvantes que había climatológicas. Alta temperatura, baja humedad, fuerte viento, 30-30-30. No se hizo nada. Sí, es bueno. Es la impresión que yo tengo, digamos, puede que esté equivocado. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en términos de que, lamentablemente, desde el punto de vista logístico, es una logística que se maneja a partir principalmente de arriendo a nivel internacional, un mercado que está muy establecido y muy consolidado a nivel nacional, pero que básicamente, obviamente son gestiones que tienen que ver con la planificación y que deberían básicamente estar disponibles esa logística a fines de octubre. Seguimos manteniéndola e instalándola prácticamente. Este año se instaló alguna con cierto retraso, prácticamente en diciembre y en una menor medida durante el mes de noviembre, pero no seguimos ampliándola. Quiero poner un ejemplo solamente para graficar. A mí me tocó el año 2016, antes de los incendios del 2017, incluso en el mes de enero, a principios de enero, plantear la urgencia por el combate aéreo nocturno. Es un servicio que se contrata como se contratan los aviones, los helicópteros a nivel internacional. Y la verdad es que hasta el día de hoy no tenemos combate aéreo nocturno y sabemos que el combate terrestre es demasiado peligroso y no se puede hacer. Y sabemos también hace una década que por el cambio climático, la diferencia entre la temperatura del día y la noche, especialmente en clima extremo, la verdad es que no varía mucho y por lo tanto la propagación sigue siendo muy agresiva. Entonces es necesario el combate aéreo nocturno. Pero la verdad es que hasta el día de hoy no se arrienda ese servicio. Entonces, el incendio de Chillán se produjo en la noche. Por ejemplo, el incendio de Chillán se produjo en la noche.
Michelle, yo Y, fíjate, y es lo sí, que pasa es que, decir algo que es obvio, sí, tenemos que ver la cantidad de evacuaciones que hubo durante la noche en estos días. sí, es verdad, tienes toda la razón. Yo sé que tienes que irte, nos quedan 4 minutos. Ujú. ¿Qué opinión tienes tú respecto de esta decisión del gobierno, por ejemplo, de la implementación del toque de queda en algunas zonas o de la designación de un coordinador de reconstrucción, precisamente para la gestión de la emergencia? ¿Tienes algún juicio respecto de estas eventuales? La primera, del toque de queda, es eventual. La designación de un coordinador ya es un hecho, digamos. ¿Ah? Todavía parece que no encuentran a nadie, pero están ahí viendo de quién podría tratarse. ¿Podría ser facilitar la gestión de la emergencia, tomar estas decisiones, Michelle? Primero, me parece, tú como ex gobernador, quiero señalarlo porque los sistemas modernos son desde la base hacia arriba, donde los niveles centrales van en apoyo de los niveles locales, no en reemplazo. Por lo tanto, nosotros hace años deberíamos haber comenzado en un proceso real de descentralización, aunque no fuera estructural. Eso significa que los niveles centrales no reemplacen a los liderazgos locales y que por lo tanto se pongan a disposición los recursos. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con que se establezcan esta suerte de autoridades nacionales que van al territorio a gestionar cosas en un territorio que desconocen, no solamente en su geografía, lo desconocen en su cultura y por lo tanto me parece que lo que se debería hacer es brindar apoyo a los niveles locales. Me ha llamado mucho la atención en todo caso que los actuales gobernadores, que ya es una institución diferente a los antiguos gobernadores, estén bastante invisibilizados. Eso me preocupa porque deberían, si tú me preguntas, deberían ser parte importante y muy relevante de la musculatura, no solamente por ser autoridad regional, al igual como lo es el delegado presidente, sino porque además son autoridades regionales electas, por lo tanto ya tal que tiene que ver con la confianza que se le ha dado a partir del voto. Y por otra parte, creo que obviamente me parece que el tema de la recuperación que viene y el programa que tenga que hacerse debería tener esa característica. Por lo tanto, me parece que eso en lo personal es lo que más me preocupa. Perdón, pero me habías hecho otra consulta además del tema del delegado Sí, o figura la de posibilidad de reconstrucción. que se decrete toque de queda para las zonas más afectadas. Perfecto, eso es algo en lo cual tenemos que anticiparnos porque llegamos al toque de queda que efectivamente es una herramienta, pero el concepto que está detrás es que debemos comprender que desde el punto de vista de gestión no podemos ni perder la iniciativa ni perder el control del territorio y por lo tanto eso debería ser incluso anticipado. Quiero señalarte incluso que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, cuando hay una alerta de huracán, el estado de emergencia que implica abrir la billetera en Estados Unidos, pero que también implica desplegar medidas e incluso en un país como Estados Unidos a veces establecer también toques de queda y órdenes de evacuación se hace sobre la base de pronóstico meteorológico. Mira. Es decir, esas medidas se empiezan a instalar 5 o 6 días antes de la llegada, según pronóstico meteorológico, de un huracán. Por lo tanto, si tú me preguntas, totalmente de acuerdo con el toque de queda, pero como recomendación, entrar a una cultura más de anticipación y empezar a funcionar con aquellas herramientas que nos entrega el conocimiento, la ciencia, la tecnología, como son los pronósticos meteorológicos. No pueden ser solo un dato, tiene que permitir ese dato transformarse en decisiones y decisiones antes de que ocurran los hechos. Por algo es un pronóstico, ¿no? Tiene que servirnos para eso. Michel Delherbe, experto en gestión de emergencias, palabra cumplida, son 5 minutos, los minutos que faltan para las 8 de la mañana, así que te liberamos para que vayas a ponerte frente a las cámaras, en este caso de Canal 13. Muchas gracias por haber estado con nosotros, antes que en Canal 13, que en buena costumbre, desde la región del Biobío. Muchas gracias, Michela, que esté muy bien. No, muchas gracias a ti, un gran abrazo a todos quienes nos ven, nos escuchan en la región del Biobío, una región que ha sido fuertemente golpeada y está siendo fuertemente golpeada. Pero, por cierto, también señalarte algo al cierre. Sí. Una de las recomendaciones clave en materia de evacuación, de alerta y de información, y que lamentablemente todavía está pendiente, es dar la relevancia a los medios locales
con el fin de que se entregue información permanente y no tengan los medios que estar googleando o que estar viendo las redes sociales para ver si se alerta o no una zona en particular. Por lo tanto, muy relevante la labor y por lo tanto encantado de poder estar con ustedes precisamente porque en el nivel local es donde están las reales soluciones. Gracias, Michelle, y ojalá que las cosas mejoren. Que tengas buen día. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana. Una gran verdad es lo que estaba planteando Michelle Delherbe al final de su intervención. Porque, claro, cuando hay situaciones de emergencia, fíjate que estaba mirando que, por ejemplo, había una cantidad importante de antenas de telefonía celular que han quedado fuera de servicio, ya sea porque se han quemado, ya sea porque no están recibiendo energía eléctrica, porque se les ha agotado la batería, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con esas antenas? Bueno, esto evidentemente afecta el sistema automático de emergencia, el SAE, que funciona a través de la georreferenciación. Se quiere evacuar, por ejemplo, una cierta zona, no tengo idea cuál será el mecanismo técnico, pero se dirige el mensaje hacia la antena XY que irradia la señal telefónica en ese sector. Y si la antena no está funcionando, no hay sistema automático de emergencia. Lo mismo ocurre frente a una situación, ojalá que no, digamos, estemos lejanos a aquello, a tener que repetirlo del 2010. Cuando se corta la energía eléctrica, empieza a funcionar en algunas antenas el sistema electrógeno de respaldo, de energía eléctrica de respaldo. Se acaba eso, deja de funcionar la antena, se termina la telefonía celular. Acuérdate tú lo que pasó en el temblor que tuvimos en Lebu, precisamente, en donde el sistema no funcionó. Los teléfonos dejaron de funcionar porque las antenas no tenían sistema de respaldo de energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que queda? La radio, pues. La radio, que tiene que tener grupo de electrógeno en su planta transmisora, tiene que tener grupo de respaldo también en su estudio de transmisión, para que pueda ser el vehículo a través del cual la gente se informe. Las radios locales son de vital importancia. Sin embargo, yo tengo la impresión de que hemos aprendido poco, a pesar de toda la tragedia que ha ocurrido en materia de terremotos, de incendios forestales y de tragedias varias, y seguimos intentando el desarrollo de tecnologías más avanzadas que han demostrado ser inútiles frente a la ocurrencia de ciertas emergencias. ¿Ha funcionado el SAE? Yo tengo la impresión que sí, pero ¿cómo podría funcionar ahora o continuar funcionando en lugares donde las antenas de telefonía celular están inutilizadas porque se han quemado o porque se ha agotado la batería de los grupos electrógenos? Potenciar los medios de comunicación local, como decía Michelle Delherbe, sigue siendo una alternativa que yo tengo la impresión que los gobiernos no han comprendido y no han querido desarrollar. 8 en punto de la mañana del lunes 6 de febrero, aquí estamos, en Buena Costumbre.